Muy buenos días, jóvenes. Hoy vamos a continuar viendo el tema de debilitamiento de la capa de ozono. Ya en el video de la clase anterior nosotros aprendimos qué era la capa de ozono, su importancia, cómo funciona esa protección que nos ofrece el ozono a los seres humanos, ¿verdad? Pues ya para esta clase dejamos la parte de qué es lo que está ocurriendo con la capa de ozono. Y es que a partir de 1980 los científicos empezaron a monitorear qué estaba ocurriendo con la capa de ozono y descubrieron esto que ustedes observan acá. Ustedes ven, logran, bueno, reconocen esta imagen. Esta imagen creo que les hace muy conocida. Bueno, se puede observar ahí el planeta Tierra. Este continente lo logran identificar. Aquí tenemos Sudamérica. Y este continente es la Antártida, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sudamérica lo puede ver directamente usted y ve que la Antártida es más fácil de ver, ¿verdad? Está más claro, más directo, digamos, la vista desde el espacio. Pues esto que logran observar ustedes sobre el continente de la Antártida, pues es el famoso agujero de la capa de ozono. Esta fotografía es de septiembre del 2000 cuando se tiene, digamos, el récord de cuando estuvo más grande el agujero en la capa de ozono en toda la historia. Se puede encontrar en internet esta fotografía. Bueno, como les mencioné, a partir de 1980, los científicos empezaron a monitorear lo que ocurría con la capa de ozono y descubrieron ese agujero. Entonces se tomaron acciones, bueno, se investigó qué es lo que producía ese agujero en la capa de ozono y se descubrió que habían ciertas sustancias que hacían que el ozono se acabara. Bueno, entonces para evitar el agotamiento de la capa de ozono, la comunidad internacional acordó el Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal es un acuerdo histórico ambiental multilateral que regula la producción y el consumo de casi 100 sustancias químicas denominadas sustancias que agotan la capa de ozono, o sea, SAO. Fíjense que es muy bonito leer esta historia de cómo los países se fueron uniendo a este protocolo para poder eliminar el uso de esos gases que provocan la destrucción de la capa de ozono de tal manera que ahora es un protocolo ya aplicado a nivel mundial. Todos los países están sujetos a este protocolo de Montreal. Bueno, en la pregunta número 1, bueno, a usted se le pide aquí leer este párrafo, ¿verdad? Y anotarlo. Pero también a partir de este párrafo usted va a contestar estas dos preguntas. ¿Qué es el protocolo de Montreal y qué significa SAO? Aquí le aparece la respuesta del Protocolo de Montreal, un acuerdo histórico ambiental multilateral que regula la producción y el consumo de casi 100 sustancias químicas, denominadas sustancias que agotan la capa de ozono. Y ahí le preguntan qué significa eso de SAO, sustancias que agotan la capa de ozono. La vez pasada hablamos de los clorofluorocarbonados, ¿verdad? O clorofluorocarbonos. Pues hay también otras sustancias que ayudan a la destrucción de la capa de ozono. Después en la página número 20, usted va a encontrar el proceso de destrucción de la capa de ozono. Eso lo puede observar aquí en la página 20. Vamos a ver si puedo bajar esta ventanita que tengo aquí. Ustedes no la pueden ver, pero aquí sí me otorga una ventanita. Y va a encontrar esto, ¿verdad? Bueno, es la otra imagen, disculpen. Esta imagen, aquí va a encontrar. Primero, va a encontrar una historia de algo interesante que sucedió el año pasado cuando empezó el confinamiento, ¿verdad? Ustedes saben que China es uno de los países muy conocidos por ser grandes emisores de gases tóxicos porque tienen gran cantidad de fábricas en todo el país. Incluso ellos mismos sufren las consecuencias, que hay días en los que la visibilidad es casi nula de tanto humo que tienen en el país, porque hay demasiadas fábricas. Entonces, al entrar ellos al confinamiento, se vio una gran mejora en la capa de ozono. Eh,
Las emisiones de dióxido de carbono pues se redujeron en un 25% y aquí le aparecen los estudios de la OMM. Si usted busca ahí la OMM, ¿qué es lo que significa? Pues Organización Meteorológica Mundial. Y ahí le salen los estudios pues de estas organizaciones que dedican a la vigilancia, ¿verdad? De estos gases emisores, de estos gases, perdón, que destruyen el ozono. Bueno, entonces, lamentablemente, una vez que volvieron nuevamente a la vida un poco normal, ¿verdad? Ahí en esos países de Asia, pues nuevamente volvió a aumentar. Esto es de marzo del 2020. Lamentablemente después volvió a aumentar un poco ese agujero de la capa de ozono. Bueno, como les mencionaba en la pregunta número 2, le aparece a usted que describa el proceso de destrucción de la capa de ozono. Vamos a darle lectura a este proceso. Y es que cuando los CFC, clorofluorocarbonos, o las demás sustancias que, dice ahí, que bueno, ayudan a disminuir el ozono, eh, lo tenemos, vamos a ver. Sustancias que agotan la capa de ozono. Sustancias que agotan la capa de ozono. Bueno, cuando estos gases llegan a la atmósfera, pues al entrar en contacto con los rayos del sol, pues los rayos del sol tienen una gran energía que hacen que las reacciones se produzcan, así como la fotosíntesis, que la reacción de la fotosíntesis ocurre gracias a la luz solar. Bueno, al entrar esas sustancias en contacto con los rayos del sol, pues estas se rompen. Las sustancias se van a romper y van a originar átomos de cloro y de bromo, los cuales van a reaccionar con las moléculas de ozono y las van a destruir, provocando el debilitamiento de la capa de ozono. Las sustancias agotadoras de la capa de ozono son persistentes, ya que pueden seguir rompiendo moléculas del ozono durante un siglo. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Vamos a ver una imagen más clara de cómo ocurre este proceso. Bueno, aquí tenemos una imagen donde usted puede observar que el sol está emitiendo energía a la Tierra, ¿verdad? Y la capa de ozono, pues, hace que esos rayos del sol, esos rayos ultravioletas, perdón, no nos den directamente, los absorben, ¿verdad? Y como estudiamos en la clase anterior, pues, veamos el proceso ahora, qué es lo que pasa con esos gases llamados CFC. Bueno, una molécula de CFC que ustedes ven que tienen flúor, cloro y carbono, pues al entrar en contacto con los rayos del sol, pues se van a romper y un átomo de cloro va a ser separado por esos rayos ultravioletas. Después ese átomo de cloro que se desprende, miren acá, que se desprende, va a chocar con la molécula de ozono. Recuerden que el ozono está formado por 3 átomos de oxígeno. Bueno, aquí los tenemos. 3 átomos de oxígeno. Entonces, ¿qué va a hacer? Como este gas es reactivo, digamos, entonces va a hacer que el oxígeno, que la molécula de ozono se parta, se divida. Y un átomo de cloro va a unirse a un oxígeno y los otros dos oxígenos van a quedarse solos en una molécula. Recuerden que este es el oxígeno que nosotros respiramos. Lamentablemente, ninguna de estas dos moléculas nos va a proteger de los rayos ultravioletas. Entonces vemos aquí cómo ha ocurrido el proceso de destrucción del ozono. Bueno, realmente lo bueno es que los países entraron en conciencia y gracias a ese protocolo de Montreal, pues los usos de los fluorocarbonados, pues ya no está permitido en los países. Pero sí hay ciertos aparatos que son ya de bastantes años que todavía hacen uso de estos gases. Vamos a ver ahora en el inciso número 3, a usted le pide que complete el párrafo con la frase correcta. Vamos a ver, creo que este párrafo usted lo puede completar sin necesidad de leer este que está en la página número 21, pero usted va a encontrar la respuesta en la página número 21. Es la zona de la atmósfera terrestre donde cada año se producen reducciones anormales en la capa de ozono. ¿Cómo creen que llamará el lugar? Se llama agujero de la capa de ozono. Agujero de la capa de ozono. Y usted lo puede encontrar en la página número 21.
y anota su respuesta, ¿verdad? En la pregunta número 4, le piden a usted escribir pues las consecuencias que provocan la exposición a los rayos ultravioletas del sol. Vamos a ver esas consecuencias, vamos a la lectura. Aquí está. Página 21. ¿Qué es lo que pueden provocar la exposición a los rayos ultravioleta? Pues puede provocar debilitamiento del sistema inmunológico, daños severos en la piel, entre ellos cáncer de piel, envejecimiento prematuro, manchas y pérdida de elasticidad. Mire, a veces uno cuando es joven es bien imprudente. Uno piensa que el sol no le va a hacer daño. Y de ahí cuando pasan los años es que uno se da cuenta todo el daño que le ha hecho a la piel y le empiezan a aparecer a uno las manchas. Ah, me salió un lunar. Tal vez uno no sabe que fue de hace años que ese lunar se provocó, digamos, al exponerse seguido a los rayos del sol. Pues incluso ustedes que juegan bastante fútbol, usen protector solar. Eviten jugar en horas del mediodía, ya de las 10 en adelante un sol que quema hasta las 3, podría decir yo que todavía quema ese sol, entonces eviten jugar a esas horas y utilicen siempre bloqueador solar, no importa que si es temprano en el día o ya es tardecito, utilicen bloqueador solar siempre, como les mencionamos en la clase anterior. Bueno, ven ustedes todo lo que le puede provocar, ¿verdad? También afecciones a nivel ocular. ¿Ustedes han escuchado las cataratas? Pues es como, digamos, una pequeña capa blanca que le puede salir en los ojos y eso va a evitar que usted mire claramente. Entonces, afecciones a nivel ocular. Por eso es muy importante utilizar lentes de sol, aunque algunos dicen, ay, qué creído, dicen, con lentes. No, en realidad es una necesidad. Es una necesidad utilizar lentes de sol, pero ojo, que esos lentes de sol tienen que ser con protector de rayos UV, con protector de rayos UV. Y siempre usted fíjese el momento de comprar esos lentes de sol. También puede provocar mutaciones genéticas. Esto incluso los anfibios son bien débiles con esto. A veces las ranas dejan huevecillos y pues el sol hace que les provoca mutaciones genéticas bastante a los anfibios y el ser humano también no es una excepción, ¿verdad? A veces uno se cree de acero y piensa que no le va a hacer daño estarse exponiendo al sol, piensa que uno es la excepción y no, en realidad, ¿no? Uno es un ser humano y pues tiene que mejor evitar, mejor prevenir que lamentar. Y vamos a ver la última pregunta. Escriba las medidas para evitar el rompimiento de la capa de ozono. Pues aquí les aparecen unas medidas bien interesantes en el cuaderno de trabajo. Vamos a verlas. Aquí abajo de las consecuencias, pues le aparecen las medidas. Evitar el consumo de los aerosoles, o sea, el uso de aerosoles que contengan clorofluorocarbonados. Usted ahora puede ver, por ejemplo, si utiliza desodorante, va a fijarse que ese desodorante le va a decir que no posee CFC. Es muy interesante que ahora le hacen énfasis en eso a las empresas y lo promocionan como algo muy bueno y es correcto, ¿verdad? Correcto, utilice nada más aerosoles que no tengan CFC. También evitar el uso de extintores que contengan halones, ¿verdad? Ya que es una sustancia muy agresiva para la capa de ozono. Entonces aquí le está mencionando otra sustancia que ayuda a disminuir la capa de ozono, que agotan la capa de ozono. También realizar un buen mantenimiento de los aires acondicionados, ya que su mal funcionamiento provoca la fuga de CFC a la atmósfera. Consultar a un técnico en caso de que el congelador no funcione bien, ya que puede tener fugas. Lo mismo ocurre con el aire acondicionado de los autos. Al comprar una refrigeradora o un aire acondicionado nuevo, optar por los que no contengan CFC y disminuir el uso del aire acondicionado o calefacción. Al enterarse de que en algunos sembrados o cultivos se utilizan productos con bromuro de metilo, que este es otra sustancia que agota la capa de ozono, otra SAO, sustancias agotadoras de la capa de ozono, bromuro de metilo. Pues hay que denunciarlo ya que son contaminantes, ¿verdad? Fíjense que ustedes como adolescentes pueden influir todavía en eso, pueden aprender desde ahora pequeños que
¿Qué es eso del CFC? Fijarse en los desodorantes que utilizan, fijarse en los aerosoles que utilizan para ver que no tengan eso y que ya ustedes como adultos vayan inculcando eso a las personas menores, ¿verdad? Y dirán ustedes, ¿cómo voy a darme cuenta? Dice, de los cultivos que no que están utilizando el hormona de metilo, pues cuando ya esté involucrado en procesos de cultivo, pues fijarse que los productos que se utilicen no tengan eso, ¿verdad? Porque puede ser que personas por comprar algo barato, pues vayan a utilizar algo que más bien le haga daño al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, ustedes en alguna parte de su vida puede ser que tengan contacto, tengan la posibilidad de, eh, digamos, de darse cuenta si los productos que están utilizando se son productos que agotan la capa de ozono y hacer lo correcto, ¿verdad? Bueno, entonces yo espero que esto les haya sido de ayuda, un tema muy interesante del cual usted puede encontrar gran información, información muy interesante. Incluso les estuve buscando bastante y traté de buscar la imagen más reciente de la capa de ozono. Y sí, encontré una de septiembre del 2020. Del 2021 no encontré ninguna. Y vemos que aquí hay una diferencia, una leve diferencia entre la capa de ozono del 2000 y la del 2020. Aquí, fíjense bien que hay una parte todavía que está cubierta por la capa de ozono y fíjense en esta otra, ¿eh? No sé si ustedes logran ver la diferencia. Aquí nada del continente está cubierto por la capa de ozono. Entonces, ¿qué opinan? ¿Ha aumentado el agujero o se ha reducido? Pues, en mi opinión, se ha reducido. Según lo que estoy observando aquí, se ha reducido, ¿verdad? Desde el 2000 ya han pasado 20 años. Pues ha funcionado este protocolo en el cual los países se han unido para no utilizar gases o sustancias que agotan la capa de ozono, ¿verdad? Bueno, los invito a que ustedes puedan hacer su propia investigación sobre este tema, ¿verdad? Y que sea de mucha importancia en su vida y que no vayan a olvidar, ¿verdad? Esto que están aprendiendo. Pasen un muy buen día.